Bienvenidos a todos y todas. Soy Carlos Mana y trabajo en la Oficina de Comunicaciones. En los primeros meses de este año, todos fuimos invitados a involucrarnos en los trabajos del Sínodo, que ha comenzado en 2021 y concluirá en 2023. Hemos trabajado en nuestras iglesias locales, en nuestras comunidades, en nuestros grupos de pertenencia y hemos enviado nuestras reflexiones y propuestas al equipo internacional para el Sínodo. Ahora quisiéramos escuchar a quienes conforman esta comisión después de haber resumido todo lo que llegó en un único documento como Movimiento de los Focolares que se ha consignado a la Secretaría del Sínodo. Francisco, ¿cómo está estructurado el documento? Antes que nada, un gracias a todos los que han trabajado en este documento. Fueron importantísimas todas las contribuciones que nos han llegado. El documento síntesis que hemos presentado a la Secretaría sigue los lineamientos dados por la misma Secretaría, es decir, primero que fuera un documento de no más de 10 páginas, con gran atención a las experiencias vividas por los participantes en el camino sinodal, muy fiel a las opiniones expresadas, aun si fueran contradictorias, eventualmente contradictorias entre ellas, y atento el documento también a los puntos de vista minoritarios. El documento consta de 3 partes: la experiencia realizada, luego hablaremos de ello, la síntesis de los contenidos citando la fuente de cada uno, y un tercer capítulo que comprende todo lo que surge en las zonas como perspectiva, como temas para tratar a futuro, de visión de futuro. Ahora vamos a España y nos encontramos con Loli García. Loli, ¿puedes decirnos cómo han trabajado y cuál ha sido la participación de los miembros del Movimiento de los Focolares en el mundo? Hola a todos y gracias, Carlos, por la pregunta. Como todos saben, hemos sido interpelados para dar nuestra contribución como movimiento. Entonces, a finales de abril, desde las zonas nos han llegado las respuestas, las reflexiones, todo el trabajo realizado en este camino que ha sido recorrido por 15.000 miembros de nuestra familia. ¿Y cómo hemos hecho con todo este trabajo, con todo este material, este rico material, como antes ha subrayado Francisco? En primer momento, cada uno de nosotros ha hecho una lectura y reflexión según nuestras propias áreas geográficas. En un segundo momento hemos leído, releído y reflexionado, podemos decir de manera transversal, según las diferentes temáticas. Y en el último momento hemos tratado de insertar los contenidos en este esquema sugerido por la Secretaría del Sínodo y al que se refería Francisco. Y no ha sido un resumen de los contenidos. Había un pedido de seguir haciendo un camino de discernimiento comunitario. Todos nosotros hicimos el camino en 2 niveles, una parte como iglesia local. Los miembros del Focolar hemos entrado en nuestra iglesia local, en las parroquias, en las consultas diocesanas, involucrando a hermanos y hermanas de otras iglesias, trabajando con distintos movimientos, pero también hemos hecho una senda propia dentro de nuestra familia. Y el fruto de este camino es el documento que ahora les presentamos. Lilian Mugombosi está en Yaoundé, en Camerún. ¿Cuáles fueron las luces y las sombras del camino? Hola a todos, gracias Carlos. Para muchos ha sido el comienzo de un nuevo camino que continuará, pero también se hablaba de una segunda asamblea, porque nos ha señalado un itinerario y la posibilidad de hacer muchas reflexiones útiles para la vida del movimiento.
Un camino con responsabilidad y alegría, dicen por ejemplo desde Brasil, y desde África Oriental agregan que ha sido una oportunidad para hacer un examen de conciencia sobre nuestro modo de vivir. En este tiempo hemos tenido la posibilidad de detenernos, escriben desde el Cono Sur, detenernos, repensar y dar con creatividad una respuesta actualizada y fiel al Evangelio. Y además, el sínodo ha sido un descubrimiento y al mismo tiempo un don, porque antes que nada nos ha hecho bien a nosotros mismos hablar de los varios temas propuestos, escriben desde Europa Oriental. Y desde el centro oeste de África dicen: hemos comprendido que caminar juntos significa también hacer nuestras las buenas propuestas de nuestros compañeros de viaje. Ahora nos encontramos con Claudio Guerrieri, que está en Roma, en Italia. Claudio, ¿podrías decirnos qué discernimiento se ha hecho respecto al primer núcleo temático, Camino y Misión? Hola a todos y gracias. Me parece que el texto que recibirán es muy valioso. Caminar juntos para nosotros es vivir la espiritualidad de comunión sintiéndonos parte de la humanidad en camino, donde los compañeros de viaje es cualquiera, quien sea, con quien compartimos un tramo de la senda. Por lo tanto, de todas las contribuciones emerge que todos queremos hacer una experiencia inclusiva, solidaria. Queremos experimentarnos como un pueblo variado, abierto a todos. Pero precisamente surgen también algunas sombras. Es decir, no siempre es fácil. Nosotros vivimos las mismas contradicciones que vive nuestro tiempo. Y las contradicciones derivan de las distinciones, del frenesí de nuestro tiempo, de la disparidad social o cultural. Y segundo, digamos, los ejes geográficos. Podríamos decir que hay uno u otro elemento que dificultan. El compromiso es permanecer atentos a las necesidades de quienes están cerca nuestro, alentarnos en el actuar, en el desarrollar un diálogo y hacerlo especialmente con quien no piensa como nosotros. Este parece ser el desafío más grande que ha surgido. Sí, son significativos el camino, significativos los caminos compartidos entre comunidades y movimientos, por ejemplo, en el caso de Juntos por Europa, o en el caso de las distintas iniciativas llevadas a cabo por el movimiento político por la unidad, sea en Europa, como en Brasil, como en el Cono Sur. Nos damos cuenta que, no obstante, emerge, digamos, por el análisis hecho, que todavía tenemos la tentación de excluir a algunas personas. De excluirlas porque tienen una determinada orientación sexual, o porque son personas simples, no instruidas, o porque tienen algún trastorno, enfermedad psíquica. En fin, todavía tenemos un largo camino por recorrer en este sentido de la inclusión. Y darnos cuenta también que hay zonas en el mundo donde es fuerte la discriminación en el plano del reconocimiento del estatus social de las mujeres. En definitiva, cuidar la vida comunitaria por un lado y por el otro vivir la misión es un desafío para todos. También porque una de las cuestiones que surgen es que a veces nosotros mismos hacemos una gestión burocrática de los asuntos que interesan a las comunidades y muchas veces nuestras iniciativas son poco concertadas o bien son espontáneas, llevadas adelante individualmente. Y esto complica las cosas, complica las acciones, porque los jóvenes, las personas nuevas que se acercan a nuestras comunidades, no se sienten involucradas activamente. En una palabra, también nosotros vivimos la tendencia a privatizar la vida religiosa,
a privatizar la espiritualidad. Y por eso sigue apareciendo el deseo, la necesidad de comprender de qué manera abrirse más a las relaciones interpersonales. Mirando, como por ejemplo decían en Brasil, justamente a quien no tiene afinidad con nosotros. O bien, siempre en Brasil, surgía una interesante intervención de parte de personas de convicciones no religiosas, y esto me parece un elemento importante, porque quiere decir que el sínodo, nuestra experiencia sinodal, ha tocado también a grupos que, digamos, a veces no están perfectamente dentro de la estructura de las comunidades locales. Un grupo de personas de convicciones no religiosas en Brasil escribía que es necesaria una mayor apertura para acoger a todos, que abra a la posibilidad de los cambios necesarios para que todos se sientan en familia y quienes tienen convicciones religiosas reconozcan siempre más a quien tiene otras convicciones, también como herederos del testamento de Jesús. Y concluían, así como la reconocemos la identidad de los otros, desearíamos que del mismo modo fuera reconocida la nuestra. Es decir, crece la necesidad de salir, de no estar bien solo entre nosotros. Sentimos la necesidad de una profunda formación espiritual y humana para dilatar el corazón y superar los esquemas. Y este es un pensamiento muy presente en Oriente Medio. Y a veces tenemos que hacer también un esfuerzo en el cambio del lenguaje para incluir y dialogar con quien porta un bagaje distinto, perspectivas distintas. Desde esta lógica, se presenta también la necesidad de un esfuerzo más atento al diálogo ecuménico y al diálogo interreligioso, que son además nuestras peculiares acciones. Ahora vamos a Bari, siempre en Italia, y nos encontramos con Vincenzo Di Pilato. Respecto a la palabra y la Eucaristía, que es el segundo grupo temático, ¿qué nos dirías? Hola a todos, gracias por esta oportunidad de poder compartir lo que ha surgido entre nosotros durante este tiempo. En tanto, este núcleo temático que recuerda la palabra y la Eucaristía no lo hace menos que con la vida. Este núcleo ha tenido que vérselas con un evento inesperado que todos vivimos y sufrimos, la pandemia que nos ha obligado a detenernos y a dar más valor a la oración. Por eso, las así llamadas oraciones online fueron vividas fielmente por muchos de nosotros en el mundo. Muchos han recordado la invitación de vivir las tres comuniones. Alguien las definió así: dejarse vivir por la palabra, recibir la Eucaristía para ser cada vez más Jesús y comunicarse con los hermanos y las hermanas para que crezca el amor recíproco. No obstante, para algunos la escucha de la palabra de Dios y la comunión de las experiencias se reduce a veces a un desahogo personal, a la búsqueda de soluciones rápidas a problemas que se presentan en la vida cotidiana. Esta actitud superficial exige de los otros una escucha más atenta, libre de la preocupación de dar respuestas inmediatas, participar de las vivencias con empatía y amorosamente. La participación frecuente a la Santa Misa ha empujado a gestos de amor concreto, cotidianos, si bien no siempre resulte atractiva desde el punto de vista de la celebración en sí misma. Por ejemplo, hay textos que se leen pero no se comprenden. Algunos subrayan que a veces las homilías no ayudan a comprender el texto. Algunos laicos no están suficientemente formados en la Biblia y teológicamente. Además, en las comunidades en las que hay hermanos de otras iglesias, dicen ellos, que estando juntos a veces rezar resulta muy católico.
En cambio, manifiesta mucha riqueza compartir la vida que surge de la palabra de Dios y la comunicación recíproca de las experiencias. Por ejemplo, en varios países de África se organizan mensualmente programas de radio con la lectura de la palabra de vida y se comparten las experiencias vividas. Desde Asia señalan la importancia de garantizar que las reuniones no sean estereotipadas. Por eso la práctica de vivir y compartir las experiencias de la palabra de vida se consideran un medio potente de evangelización. En India se siente además la exigencia de mejorar la forma de organizar las reuniones. Aquellos que reconocen en el contexto de una cultura asiática sienten el compromiso de superar el límite que en esa cultura empuja a callar, a no hablar espontáneamente de las dificultades. Por eso el compromiso de utilizar espacios públicos fuera de los lugares sagrados se transforma en una exigencia, así como también favorecer la intervención de los jóvenes. Para concluir, las comunidades de Filipinas dicen, adoptar un estilo sinodal en las reuniones, y en Brasil se advierte el deseo de volver continuamente a la práctica de escribir, de narrar nuestras experiencias como fruto de la palabra de vida, utilizando también las nuevas tecnologías y las redes sociales. Ahora nos trasladamos a Argentina, a Buenos Aires, Pablo Blanco. Del documento surge la importancia de la escucha. ¿Qué dicen nuestras comunidades al respecto? Gracias por la pregunta, Carlos. Hola a todos y también gracias a Dios por esta bellísima experiencia de fraternidad universal. Es cierto que escuchar se aprende escuchando, lo sabemos, pero está la conciencia de que debemos mejorar. Nuestro estilo de comunicación muchas veces está amenazado por el individualismo y un diálogo profundo y auténtico parte de poner al otro en el primer lugar. Hemos descubierto múltiples obstáculos para la escucha y el diálogo. La cultura de la sospecha, la superficialidad en las relaciones, el detenernos ante las apariencias, olvidarnos de las condiciones psicológicas del otro, los prejuicios, la excesiva atención en los resultados y no en la persona, los ritmos frenéticos, la respuesta predeterminada, no saber renunciar a las opiniones iniciales propias, a quien no tiene una mente abierta, el integrismo, el clericalismo, la defensa de las propias convicciones, la falta de misericordia, de respeto, de atención, de acogida, de parresía, de humildad, de coraje, de claridad, de empatía, de silencio, de disponibilidad y de estima. En cambio, cuando se hace la experiencia de ser familia de familias, sentimos que vamos adelante en la fe. Cada uno se siente libre, libre de donar a los hermanos la propia vida para llevar los pesos o las alegrías unos de otros. Pero es necesario establecer antes un clima de benevolencia y solo después intervenir con delicadeza para integrar y o corregir. A veces, por temor a ser poco delicados, la parresía es sustituida con una falsa prudencia. Lo sabemos. Nos sentimos llamados a una purificación que exige un modo de relación más auténtica, transparente y sin hipocresía. A veces escuchamos respetuosamente el punto de vista del otro, lo reconocemos y lo aceptamos, pero después no modificamos las acciones o las decisiones. Estamos aprendiendo a decir abiertamente nuestro pensamiento. No estamos acostumbrados a contradecir la idea de otro, a estar abiertos a las críticas, a hablar más abiertamente de cuestiones éticas, de género, etc. A escuchar se aprende escuchando.
Volvemos a Italia, ahora a Toscana, y nos encontramos con Eva Gulo. Eva, en el documento síntesis hay varias palabras importantes: discernimiento, autoridad, formarse al diálogo, encuentro con los otros, redescubriendo la propia identidad. ¿Qué han transmitido a la Secretaría del Sínodo sobre estos argumentos? Gracias, Carlos, gracias. También yo me uno al gracias y un saludo a todos por esta experiencia extraordinaria que hemos vivido de consulta dentro de la gran consulta que se ha hecho, que se está dando al fin de esta primera fase. Son palabras importantes, argumentos que han sido entregados, como los que ha citado. El discernimiento comunitario, por ejemplo, ha aportado distintos puntos de vista. Culturalmente todavía existe un modelo piramidal, pero se advierte que estamos en camino hacia la sinodalidad, paso a paso. Existe un fuerte reclamo a dar lugar a todos y a vivir un liderazgo participativo. También nos hemos expresado respecto a los procesos decisionales, y aquí surgió el deseo, la voluntad, de que sean frutos de la vida de comunión entre todos. A veces resultan complejos por falta de claridad. A veces el riesgo es que el más fuerte o el grupo de personas con más influencia pueda dar orientaciones que no son del todo compartidas y que frecuentemente no contemplan opiniones divergentes. Pero a esto se agregó el deseo de valorizar los procesos de consulta. Hubo también una parte, lo leerán en el documento, donde nos expresamos respecto al ejercicio de la autoridad y a la experiencia de la fraternidad. En los últimos años, en el movimiento como en la Iglesia, se advierte un cambio en la visión del ejercicio de la autoridad. Nos sentimos dentro de esta reflexión. Por eso están presentes distintos puntos de vista sobre cómo se ejercita la autoridad, también en base a lo que se vive en la Iglesia, específicamente en los territorios locales. De esto surge, por ejemplo, un modo cada vez menos autoritario. Prevalecen la corresponsabilidad, el caminar juntos, el trabajo en equipo, la humildad, aprender de los errores y también el saber delegar. Pero también se experimenta una tensión entre dos actitudes difundidas a partir de los desafíos vinculados a la autoridad eclesiástica o religiosa. Aquí nos referimos un poco a la estela de los escándalos que han sido causados por los abusos de algunos miembros del clero. Y al respecto, los dos puntos son, por un lado, el abuso de autoridad, y por otro recogemos, a partir de la consulta, el reconocimiento erróneo de la autoridad. Hay un gran respeto también por la jerarquía y frecuentemente por las decisiones tomadas por pocos líderes. Frecuentemente son los ancianos, los más ancianos en términos de edad o de rango, y esto es muy delicado. Se da sobre todo en algunos territorios y a veces con una escasa consulta, produce incomodidad entre los jóvenes que piensan y quisieran vivir diversamente este aspecto. Por lo tanto, a veces la cultura de origen no favorece la franqueza necesaria para el discernimiento comunitario. Se advierte entonces que hay un camino por recorrer, pero se siente que todos tenemos esta necesidad de experimentar. En las comunidades locales, el involucrar más en proyectos comunes, con todas las generaciones, se vive, genera inclusión y sobre todo intergeneracionalidad. Involucrar siempre más a los jóvenes nos dice que en las estructuras territoriales de la Iglesia sostiene la confianza,
pero sobre todo se advierte la confianza por parte de los adultos. Un elemento importante que se detecta es la formación de los responsables. A través de procesos de formación práctica y la atención a temas como la comunicación, delegación, acompañamiento. Por lo tanto, dar más confianza y responsabilidad compartida a todos por parte de lo que compete a cada uno. Tú, Carlos, hablas también del punto de encuentro con los otros para descubrir nuestra identidad, la propia identidad. También este es un elemento que hemos recogido en la consulta y respecto a esto tenemos experiencias de colaboración, de diálogo con personas de todos los credos y convicción, de coloquios y encuentros sobre diálogo interreligioso judío, musulmán y budista, diálogos con otras iglesias y también con otros grupos religiosos, sobre todo a través de experiencias, actividades sociales. Cito algunas de ellas: Laudato Si, Live in Peace, Diálogo Político, el Centro Chiara Lubich para el Diálogo, por citar algunas. Sentimos la necesidad también de compartir nuestras vulnerabilidades, dando todo de nosotros mismos para afrontar temas concretos de la vida cotidiana que sabemos son difíciles hoy, en el contexto actual, como por ejemplo las delicadas temáticas de los abusos, de la violencia política, del odio, las cuestiones raciales o también de género. Algunos ejemplos. El proyecto de economía de comunión, especialmente en los polos empresariales Lionello dello Piano en Italia o en los polos empresariales en Brasil y en Argentina. Pero también el fructífero diálogo cultural a nivel universitario, justamente sobre el tema de la economía de comunión en Camerún, son canales preciosos de diálogo y encuentro con la sociedad, que también a veces fueron inesperados y muy fructíferos. Otra palabra clave ha sido otro de los temas: formarse al diálogo. Aquí hemos entendido, comprendido, que aún habiendo en estos momentos tantos cursos de formación, todavía no logramos promover adecuadamente las ofertas de formación que tenemos y que, como decía, son muchas. Se manifiesta que es necesario desarrollar una estrategia de formación a un diálogo bien inculturado, que podría ser justamente un instrumento que nos permite conocer y apreciar lo bueno que hay en cada cultura y valorizarlo, abrazando cada vez más las diversidades en los aspectos concretos. También hemos descubierto la necesidad de valorizar a cada comunidad que intenta dar respuesta a los sufrimientos de sus sociedades de manera creativa, generativa, con coraje, a través de obras sociales. Por ejemplo, actividades para sostener a los niños, mamás solas, jóvenes refugiados, desplazados internos. En resumen, participando de todos los momentos importantes que viven las personas en un diálogo auténtico de la vida. Gracias, Eva. Vanya Chen se encuentra en Hong Kong. Ahora veremos las diapositivas de las perspectivas. ¿Nos puedes decir qué es lo que te ha impactado más? Hola a todos y gracias, Carlos. Entre las 4 perspectivas que hemos señalado al final de la síntesis que están leyendo, dialogar en la Iglesia y en la sociedad, hacer red con otras realidades eclesiales y sociales en respuesta al grito de la humanidad, participación de todos y responsabilidad compartida, cambiar nuestra mirada respecto a los jóvenes y entrar en relación con ellos,
Me impactaron sobre todo los últimos 2 puntos. De hecho, el pedido de muchos del movimiento de crecer en la parresía, en la comunión y en la transparencia de la comunicación, en el compromiso de extender la participación a todos, aclarar las modalidades de ejercicio de la autoridad en la comunidad y encontrar maneras para ejercer el liderazgo en un contexto participativo, coinciden con las exigencias expresadas en las pocas respuestas de los jóvenes recogidas en la consulta. Entonces quisiera reportar directamente sus voces para poder afinar nuestra atención mientras avanzamos en el camino sinodal todos juntos. Como jóvenes, ¿qué cosas nos parece que tendrían que cambiar en la comunidad? La actitud. Siempre debe haber una escucha abierta, hacer espacio al otro más allá de las propias opiniones. Creemos que es fundamental la parresía, decir la verdad sobre lo que se piensa con plena confianza. En cambio, ¿qué hay que mantener? La experiencia, porque refuerza la confianza entre nosotros sin sentirnos juzgados. La palabra se encarna en la vida cotidiana y no es algo teórico. Todos nos sentimos hermanos, aprendemos unos de otros y vemos que todos construimos la comunidad con el mismo peso. Esto nos llega de los jóvenes de Europa Occidental. También ser más abiertos a espacios de oración, ser comprensivos y abiertos a las sugerencias o a la retroalimentación por parte de personas de otras fes, aceptar lo que ofrecen o comparten y no rebelarse contra ellos o pensar que sean malos. Como Iglesia, nos hemos vuelto demasiado ritualistas y cerrados. Deberíamos ser más abiertos y acogedores. Esto llega de los jóvenes de India. Me parece que lo que han dicho es una síntesis de las perspectivas. Gracias, Vania. Francisco, ¿cómo sigue esta aventura del proceso sinodal en el movimiento? Ahora estamos en la etapa continental y por lo tanto todos nosotros estamos comprometidos en nuestras iglesias locales para todo lo que la Iglesia nos pide al respecto. Pero este trabajo que hemos hecho hasta ahora es muy útil para nosotros mismos, para toda la obra, para todo el movimiento de los focolares. Ya estamos trabajando sobre muchas de las palabras clave que surgieron, que ahora vemos en esta nube de palabras. Escucha, diálogo, parresía, procesos decisionales, liderazgo, formación al liderazgo, vida de la palabra y además salir, misionariedad, jóvenes. Es un camino que tenemos que seguir transitando en nuestras comunidades locales y en cada ámbito del movimiento. El encuentro entre los delegados, los responsables de la obra del movimiento de los focolares en las zonas y el Consejo General del mes pasado es una prueba de este camino que todos hemos comenzado y que debemos continuar con mucho compromiso espiritual y concreto de diálogo entre nosotros. Entonces, de nuevo, gracias por todo lo que han hecho en el camino sinodal. Agradecemos especialmente a este equipo sinodal que seguirá acompañándonos y nos vemos una próxima vez. Chao, saludos a todos. Gracias a cada uno, y el documento que contiene las propuestas con la contribución del movimiento de los focolares a la Secretaría del Sínodo lo encuentran en hindi, traducido en distintos idiomas. Chao.